Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Yubielka González y el día de hoy estaremos hablando acerca de las emergencias urológicas del árbol superior. Dentro de los contenidos a abordar tenemos pielonefritis, pionefritis, hematuria, cólico nefrítico y traumatismo urológico. A manera de introducción, sabemos que existen condiciones urológicas que requieren de atención inmediata, las cuales se necesita ayuda médica para atender este tipo de condición en la cual se ve amenazada la salud del paciente. En cuanto a la anatomía, consideramos a los órganos urinarios superiores, a los riñones y los uréteres y sus vasos como estructuras retroperitoneales primarias en la pared abdominal posterior, uno a cada lado de la columna vertebral. Estos se encuentran al nivel de las vértebras torácicas 12 y la lumbar 3. A su vez, consideramos los uréteres como estructuras biliares, musculares y tubulares que transportan la orina desde los riñones a la vejiga y lo hacen mediante movimientos peristálticos de la musculatura lisa que empujan la orina en forma de ondas de baja presión. Los uréteres atraviesan la pared de la vejiga por unas aberturas que se cierran cuando la vejiga se contrae para evitar el reflujo de la orina. Entonces ellos tienen la función de facilitar el almacenamiento temporal y la excreción de la orina. Hablaremos un poco acerca de las infecciones urológicas. Como primer punto tenemos la pielonefritis aguda, la cual se define como la inflamación del riñón y de la pelvis renal. Esta se trata de una entidad de diagnóstico clínico y confirmación bacteriológica. Según la etiología, los microorganismos gram negativos son los principales responsables o causantes de la pielonefritis aguda, pero no se quedan atrás los gram positivos, los cuales se ve que se está dando un aumento o un incremento en su aparición, en especial en aquellas infecciones nosocomiales. Dentro de la clínica de la pielonefritis aguda, vamos a observar que el factor más específico y que más se repite en todos los pacientes que la sufren es la fiebre. También se acompaña de escalofríos, náuseas, vómitos, dolor en flancos y en el ángulo costovertebral. Generalmente todos estos síntomas se encuentran acompañados del síndrome irritativo. Se considera que para la realización de un diagnóstico eficaz de pielonefritis aguda se debe realizar una buena historia clínica y un buen examen físico orientado al problema. Análisis clínicos como exámenes de orina, urea y creatinina en sangre que me validen el diagnóstico, y también los ultrasonidos abdominales, ya que los estudios de imagen pueden serme muy útiles en caso de que yo tenga duda diagnóstica. Deben realizarse siempre en toda pielonefritis aguda complicada. El tratamiento de la pielonefritis tiene como objetivo remitir la infección y reducir los síntomas agudos. De esta manera, los métodos utilizados son los antibióticos, los analgésicos y antitérmicos y líquidos intravenosos. Si la infección se agrava, el tratamiento puede incluir hospitalizaciones con cuidados intensivos, cultivos de orina para asegurarse de que la bacteria ha sido totalmente eliminada, o fármacos para mejorar el estado cardiovascular del paciente. Entonces tenemos que en la pielonefritis aguda complicada se puede recurrir a una cirugía urológica y a la hospitalización, y en las pielonefritis agudas no complicadas puede basarse en un tratamiento ambulatorio. Como segunda infección urológica a tratar tenemos a la pionefrosis, que se considera una destrucción y supuración del parénquima renal con una pérdida total o casi total de la función renal. Esta infección se considera que es secundaria a una hidronefrosis que ya es preexistente y se puede deber también a la transformación purulenta de una pielonefritis previa. Se considera que los gérmenes más comunes implicados son los bacilos gram negativos. Tenemos que es una complicación grave que hay que diagnosticar y tratar de forma precoz, ya que puede llevar al shock séptico y a la muerte del paciente.
En cuanto a la clínica manifestada en la pionefrosis, esta es esencialmente una combinación de obstrucción del tracto urinario e infección renal, que es la pielonefritis, y los síntomas serían indicativos de esta afectación. De hecho, la pielonefrosis no suele presentarse con síntomas específicos y debe sospecharse como posible consecuencia de estas condiciones. De manera similar, entonces, las complicaciones de la pielonefrosis también pueden contribuir a la presentación clínica. Algunos de los síntomas que deberían generar preocupación sobre la pielonefrosis incluyen un dolor en el flanco, aunque el paciente puede referir dolor de espalda o de ingle, una fiebre que puede fluctuar o incluso empeorar, acompañada de náuseas y vómitos, poca o nada de orina, que sería la anuria, y un chorro débil y estrecho. Al examen físico, el paciente va a referir presencia de dolor en uno de los flancos, ¿verdad?, el que se le está examinando, por lo cual va a haber puntos pielorrenales positivos, puede haber presencia de material purulento e incluso fístulas a órganos vecinos. Para fundamentar aún más el diagnóstico de pielonefrosis, se puede basar en un examen de laboratorio como es creatinina, un hemograma funcional, enzimograma hepático, urocultivo y hemocultivo. En los exámenes de imágenes también son muy útiles los ultrasonidos abdominales, en el que se va a observar una moderada o marcada hidronefrosis en el 90% de los casos. También puede detectarse que esté dilatado el uréter y la presencia de litiasis en el sistema colector. La radiografía también es muy útil, ya que se podrá ver la presencia de imágenes radiopacas en proyecciones de aparato urinario sugestivas de litiasis. El enfoque principal para tratar la pielonefrosis es la administración de antibióticos intravenosos como la gentamicina, ampicilina y a veces la clindamicina. La intervención quirúrgica a menudo es necesaria y tiene como objetivo drenar la orina y el pus que se encuentra en el riñón. Esto puede lograrse de dos maneras dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente. Como primero tenemos la colocación de un stent ureteral para ensanchar el uréter, lo que permite que la orina y el pus salgan del riñón a través del tracto urinario. Esto se conoce como descompresión retrógrada. El segundo punto que se puede realizar es la colocación de un tubo a través de la piel hasta la pelvis para permitir que la orina y el pus se drenen directamente hacia el exterior a través de un tubo de nefrostomía. Esto se conoce como descompresión anterógrada. Ahora hablaremos del cólico nefrítico. Este es un dolor fuerte que se origina a la altura del riñón o de las vías urinarias debido a que existe una obstrucción aguda en esta zona que es provocada por una litiasis o pues también conocidas como piedras o cálculos renales. Esta obstrucción va a provocar que la orina no avance a lo largo de la vía urinaria, sino que se quede retenida. Este cólico nefrítico es un episodio de dolor lumbar muy intenso que se refleja en la zona inguinal y la causa más frecuente es la obstrucción del riñón por un cálculo que se encuentra situado en el uréter. En cuanto a los cálculos, estos están compuestos de minerales que están presentes en la orina que forman cristales. Cerca del 85% de los cálculos están compuestos de calcio y el resto están formados por varias sustancias que incluyen los ácidos úricos, cistina o estrubita. La formación de cálculos se produce por la formación de agregados salinos de calcio mineral y estas sales se ven superponiendo dando lugar a cálculos generalmente de gran dureza y de mayor a menor tamaño según la antigüedad del cálculo y la cantidad de sales eliminadas por la orina. La presentación clínica del cólico nefrítico incluye un dolor agudo muy intenso que aparece en la zona lumbar o a un lado del abdomen y que puede irradiarse hacia la ingle o hacia los genitales. Esto con náuseas y vómitos causados por la inervación del dolor, una agitación psicomotriz debido al dolor que no se alivia con ninguna postura. Los síntomas urinarios como sangre en la orina, polaquiuria, orinar con mucha frecuencia y la disuria, que es el dolor al orinar, y fiebre si hay infecciones asociadas, y en este caso se debe de acudir a urgencias.
Al examen físico, los signos vitales son de gran importancia, por lo cual se debe destinar a precisar las condiciones generales del enfermo, por lo cual los controles vitales son parte fundamental de este examen. Se debe descartar elementos de irritación peritoneal y en la región lumbar hay que descartar una masa que late o se expande y debe valorarse anormalidades. Si existe dolor renal, sería la sensación dolorosa, la palpación del punto renal de Guyon. En el examen genital bimanual en la mujer y en el hombre debe realizarse y con este último complementar con el tacto rectal. En las fases tóxicos, el examen físico debe destinarse a precisar las condiciones generales que presente el enfermo. El cólico nefrítico entonces se clasificará en simple y complicada. En los simples tenemos el dolor es controlado con un tratamiento médico planteado y la ecografía puede mostrar una dilatación leve de las cavidades. En la complicada tenemos que está la anuria, cuando hay insuficiencia renal, dilatación severa de las cavidades, la presencia de fiebre, litiasis obstructiva constatada, el embarazo y el dolor que no calma con analgésicos mayores. En cuanto al tratamiento del cólico nefrítico, tenemos que está la derivación urinaria de urgencia, ya que el cólico nefrítico complicado requiere una atención especial por su gravedad. En las embarazadas se puede hacer el uso de paracetamol y opiáceos y una ecografía. En el tratamiento preventivo se va a basar en un aumento de la ingesta de líquidos que garantice un volumen de orina en 24 horas que debe superar los 2000 ml. En la derivación urinaria, alternativas al drenaje de orina en situaciones de urgencia y cólico nefrítico complicado. Hablando de la hematuria, esta se va a clasificar en hematuria de causas litiásicas, que es aquella con una evolución diaria que puede ir desde su ausencia en las primeras horas, luego del descanso nocturno e ir creciendo durante el día. Las hematurias tumorales son aquellas que aparecen de más repetidas, intermitentes, irregulares, con eclipses, progresivas y persistentes. Y la hematuria ureteral es aquella que su presencia suele darse precozmente y puede acompañarse de cuadros dolorosos por existencia de obstrucciones parciales o totales de la vía excretora por coágulos. Por otro lado, el traumatismo del aparato urinario alto o traumatismo geniturinario representa el 5 o hasta el 10% de todas las lesiones traumáticas del abdomen, siendo el órgano frecuentemente afectado el riñón en un 50 al 90%. Tiene mayor incidencia en hombres con una relación 3:1 y especialmente entre las edades de los 10 y los 30 años. Dentro de las descripciones de la lesión, según el grado, tenemos que la primera es una contusión o hematoma subcapsular sin expansión con una ausencia de laceración. La segunda es un hematoma perirrenal sin expansión con una laceración cortical menor a 1 centímetro de profundidad sin extravasación. La tercera es laceración cortical que es mayor a 1 centímetro sin extravasación urinaria. La cuarta es una laceración a través de la unión corticomedular hacia el sistema colector. Vascular, tenemos que se encuentra una lesión segmentaria de la arteria o vena renal con un hematoma contenido. Y la laceración vascular parcial o trombosis vascular, con una laceración también en un riñón destrozado. Y el 5 tenemos que es vascular con un pedículo renal o avulsión. La clínica presente tenemos que está el dolor en fosa renal, equimosis en fosa renal, abrasiones en la fosa renal y fracturas costales con una distensión abdominal y la presencia de una masa o dolor abdominal. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar tenemos una hidronefrosis, pseudoaneurisma, la formación de cálculos, la fístula arteriovenosa, hemorragias también y la pielonefritis crónica. Por último tenemos el traumatismo uretral. Esta es una lesión que afecta la uretra, el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. Las causas del trauma pueden ser accidentales o por heridas de armas, mordeduras, caídas, golpes o fracturas pelvianas. Quirúrgicas por complicaciones en cirugías ginecológicas, urológicas, digestivas, pueden ser oncológicas o endoscópicas.
iatrogénicas por sondajes, manipulaciones o radioterapias. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.